Hola amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a mi canal. Soy Roser Oliver y hoy voy a explicaros en este vídeo cuáles son los instrumentos o las herramientas que yo os aconsejo tener en casa si estáis utilizando aceites esenciales o si empezáis a utilizar aceites esenciales. ¿Qué instrumentos o qué herramientas deberíais tener para poder aprovecharlos bien, para poder aprovecharlos en todas sus aplicaciones y en todas sus formas? Si nos llega nuestro kit a casa y empezamos a utilizarlo de manera aromática, es tan fácil como destapar el frasco y olerlo, y ya lo estamos utilizando. Pero sí es cierto que hay una serie de instrumentos que nos van a ayudar a aprovecharlos mejor. En primer lugar, en primerísimo lugar, no es que sea exactamente una herramienta, pero no es un aceite esencial en sí. Entonces sí que creo que mucha gente al empezar no conoce, compra solamente los aceites y no sabe para qué lo va a poder utilizar. Y estoy hablando de los aceites portadores, del aceite vehicular. Lo vais a ver escrito de dos maneras diferentes: aceite portador o aceite vehicular. ¿Qué es el aceite vehicular? Ya he hecho algún que otro vídeo sobre esto, o en el blog algún artículo o alguna publicación. El aceite vehicular, lo voy a explicar muy rápidamente, es el aceite, es aquella grasa que vamos a utilizar para poder mezclar nuestro aceite esencial, ya sea para diluirlo. Sabéis que hay algunos aceites esenciales que, al ser fuertes, o bien si los tenemos que aplicar en niños, tienen que diluirse previamente. Entonces este aceite vehicular o este aceite portador va a ser el que vamos a utilizar para poder mezclar con nuestro aceite esencial, y es el que además nos va a ayudar a que el aceite esencial penetre mejor en nuestra piel y de hecho entre en nuestro riego sanguíneo cuando lo estamos aplicando tópicamente. Voy a hacer un vídeo, espero que esta semana, sobre los diferentes tipos de aceites vehiculares o aceites portadores que existen ahora mismo y que podemos utilizar. Yo siempre utilizo el aceite de coco fraccionado de doTERRA, que es este de aquí. ¡Ah! Jolín. Este de aquí, porque a mí es el que me va mejor, pero hay otros aceites que voy a hacer otro vídeo para explicaros bien, porque quizá por el motivo que sea este no os acaba de ir bien o no os gusta o preferís utilizarlo, por ejemplo, pues para cosmética o para el pelo, que hay otros aceites que a lo mejor nos van a ir mejor. Esto lo comentaré en un próximo vídeo. Esto no es exactamente un instrumento ni una herramienta que debáis tener en casa, pero sí es algo muy importante que deberéis tener si, además de utilizar los aceites esenciales de manera aromática, los queréis utilizar de manera tópica, porque nos van a ir muy bien pues para eso, para diluir los aceites que necesiten ser diluidos, para preparar rolones, que ahora veremos, y bueno, nos va a ayudar a que penetre bien el aceite esencial que estamos utilizando, que penetre bien que entre en los poros de la piel y penetre bien en nuestro cuerpo. ¿Bien? Entonces, lo primero que deberíamos tener en casa cuando empezamos a utilizar aceites esenciales es el aceite vehicular o aceite portador. Otra de las cosas que yo siempre recomiendo, pero que mucha gente no utiliza o al principio pues no piensa que sea tan importante, es un difusor. Es un difusor, el difusor, os voy a dejar aquí, siempre me confundo, os voy a dejar aquí una foto. Este es el difusor que utilizo yo, es el difusor de doTERRA, es el Petal. Es un difusor muy sencillo, pero es 100% recomendable porque a pesar de que si queremos utilizar los aceites de manera aromática, podemos hacerlo pues simplemente oliendo el frasco. Eso ya es una manera de aplicarlo aromáticamente. La ventaja que nos da el difusor es que podemos estar en una habitación y poder tener el aceite difundiéndose en toda la estancia durante pues 2-4 horas, el tiempo que lo programemos. Cada difusor funciona diferente, pero es importante, o pienso que en mi caso es imprescindible porque lo estoy utilizando todos los días, poder tener un difusor, no confundir con estos quemadores que a veces son como quemadores de cerámica, que se pone el aceite encima y se quema por debajo, porque no es lo mismo. Eso no es un difusor, eso además quema el aceite. Los difusores de aceites esenciales lo que van a hacer es ayudarnos a poder aprovechar la forma de aplicación aromática
sin tener que estar pendientes de estar oliendo todo el tiempo. Simplemente pues lo ponemos en la medida que corresponde y eso nos va a estar difundiendo las partículas de aceite esencial en la habitación en la que lo hayamos puesto. Además, la ventaja es que, por ejemplo, con el kit esencial, que es el básico, para mí es el primero con el que deberíamos empezar, con el kit mediano, doTERRA, por ejemplo, pues te regala el difusor directamente. Compras el kit mediano y de regalo te viene el difusor. Entonces no hay excusa para no tener un difusor en casa y poder aprovecharlo. Esto sí sería una herramienta muy útil y, en mi opinión, imprescindible si quieres introducirte en el mundo de los aceites esenciales y quieres aprovecharlos al máximo. Otra cosa que deberíamos tener en cuenta, ay, no me lo he traído, bueno, ¿por qué no me lo he traído si lo he estado buscando? Bueno, da igual. Otra cosa muy importante serían las botellas de vidrio o las botellas de acero inoxidable. ¿Por qué? A veces, pues yo una de las recomendaciones que suelo hacer es tomar por la mañana. Yo lo hago en ayunas, hay gente que lo hace porque tiene el estómago más delicado, lo hace después de desayunar. Tomarse un vasito de agua con unas gotas de limón. Sabéis que el aceite esencial de limón es antioxidante y nos va a dar energía y además es refrescante y está muy rico. Si tienes que salir fuera, tienes que ir a la oficina, al trabajo, donde sea, muchas veces nos llevamos nuestra botella de agua. Yo personalmente lo hago sobre todo para controlar lo que bebo, porque tengo tendencia a beber poca agua, entonces me va muy bien llevarme mi botella y así estar controlando bien qué es la cantidad de agua que estoy bebiendo. Cuando hacemos esto, debéis saber, si no lo sabéis ya porque no habéis visto otros vídeos, que los cítricos, los aceites esenciales cítricos, corroen de alguna manera el plástico. Entonces, no es recomendable utilizar botellas de plástico cuando vayamos a beber o a poner agua con aceite esencial dentro, sino que mejor si vamos a utilizar botellas de ámbar, de vidrio o de acero inoxidable. También las podemos utilizar sin ningún problema, pero intentando evitar el plástico. Esto sería otro de los elementos que os recomendaría tener en casa si estáis utilizando aceites esenciales. Otra de las cosas que al principio yo me negaba un poco a tener en casa y me costó un poco incorporarlas porque no lo acababa de ver claro, son las cápsulas vegetales. Las cápsulas vegetales, así, ¿se ve? Las cápsulas vegetales pues son cápsulas vacías para cuando estemos utilizando, se ven aquí, se ve claramente, cuando estamos utilizando los aceites esenciales de manera oral, ingiriéndolos, realmente podríamos estar ingiriéndolos con un vaso de agua. Y eso era lo que yo pensaba en ese momento. Decía, bueno, pero es que si me lo puedo tomar con un vaso de agua, ¿para qué voy a perder el tiempo y el dinero comprándome cápsulas vegetales? ¿Para qué? Bueno, pues con el tiempo, cuando tuve que empezar a utilizarlo de manera interna, de manera oral, me di cuenta de lo realmente valiosas que son y útiles que son. ¿Por qué? Porque, para empezar, a veces hacemos alguna mezcla dentro de la cápsula o dentro de un vaso de agua de varios aceites. Si estamos hablando de un aceite de pomelo o de limón, que están súper ricos, pues genial. Pero cuando tenemos que utilizar, por ejemplo, el caso del aceite de orégano, que es un antibiótico natural, el sabor, aunque el orégano esté bueno, porque estamos acostumbrados a ponerlo pues, en la pasta, en la pizza, etc., el aceite esencial es tan concentrado que el sabor no está bueno. O incluso hay otros aceites que el sabor pues no está bueno. Entonces, ¿qué hacemos? Los mezclamos en las cápsulas y listo. Ni sabor, ni nada que nos pueda disgustar, ni entorpecer, y además va directo, no se nos va quedando por el camino, sino que va directo al estómago y ahí ya hace la función que tiene que hacer. Y además que estamos hablando de unas cápsulas, ahora mismo no recuerdo el precio, pero es algo bastante económico y que te entran un montón y que es muy útil tenerlas, ¿vale? Yo las recomiendo absolutamente que las tengáis en casa y cuando las necesitáis pues las vais utilizando. Este sería otra de las herramientas o instrumentos o elementos que yo os recomiendo tener en casa, sin duda, si queréis aprovechar bien los aceites esenciales. Bien, otro de los elementos que es mi favorito, que deberíamos tener en casa, que deberías tener en casa si vas a empezar a utilizar aceites esenciales, son los rolones.
Generalmente los aceites esenciales vienen en un frasco. A ver si lo tengo por aquí. Sí, vale. Vienen en un frasco, que puede ser de 5 mililitros, de 15 mililitros, y este frasco viene pues con este gotero. ¿Se ve bien? Sí. Los aceites ya sabéis que pueden ser individuales, en este caso es un aceite de lavanda, que este lo tenemos que tener siempre en casa sí o sí. Y luego pues doTERRA tiene mezclas patentadas con diferentes aceites. Pero nosotros también podemos hacernos nuestras mezclas. Podemos empezar a investigar qué tipo de aceites crean sinergias con otros aceites, qué aceites nos están yendo mejor a nosotros y poco a poco ir creando nuestras mezclas para... al final yo siempre digo lo mismo, cada cuerpo es diferente y debemos conocerlo, debemos reconocer síntomas y saber cuáles son los aceites que mejor nos van y poder hacer nuestras propias mezclas para nuestro cuerpo, preparadas para nuestro cuerpo, es la mejor manera de aprovechar un aceite esencial. Entonces los rolones son de 10 mililitros, entra un poquito menos de cantidad, se aplica mediante, bueno, veis aquí es un rolón normal y corriente, ¿vale? ¿Este cuál es? Voy a tratar de aplicármelo bien. Este es un rolón de On Guard, de la mezcla protectora. La pegatina se la pongo yo después, le puedes poner cualquier cosa en realidad. De hecho, hay como cada vez se está popularizando más el uso de aceites esenciales, están saliendo empresas que se dedican solo a la venta de este tipo de elementos, incluso decorativos, con pegatinas. Esto ya son moñadas, pero a mí me hacen gracia, la verdad. Yo tengo estos, pero la próxima vez que vaya a comprar, igual si me apetece comprar un poco más pues decorativos, lo que os digo, con pegatinas, indicando para qué es esa mezcla en concreto, se pueden personalizar. Incluso hay varias empresas que he visto últimamente que lo que hacen es darte como una especie de cajita bien bonita con los diferentes rolones vacíos, también decorativos, para que tú puedas crear tus propias mezclas, por ejemplo, y hacerle un regalo a otra persona. Esto es una maravilla, es un regalo, por ejemplo, un regalo de nacimiento, se me ocurre, cuando nace un bebé, poder prepararle a esa familia que acaba de darle la bienvenida a un bebé, pues una cajita bien bonita con los rolones que tú has preparado para las diferentes pues para diferentes cosas que les pueden funcionar a un bebé, para calmarse, para la salida de dientes, etcétera, para algún rasguño en la piel. No sé, a mí el tema de los rolones y las mezclas, cada vez estoy más inmersa en esto y me encanta. Entonces los rolones es algo que debes tener en casa, porque además, aparte de todo esto, es muy práctico. Coger el rolón, lo llevas en el bolso, si te pica un mosquito te lo puedes aplicar en ese momento. El rolón, el hecho de que sea la bolita, hace que no estés gastando demasiado aceite, sino que la aplicación, si solo necesitas que a veces lees en algún sitio media gota o un cuarto de gota, pues con el rolón no vas a estar tirando aceite. La aplicación es de muy poquita cantidad y bueno, para mí es ideal tener varios rolones en casa y ya os digo, no son difíciles de encontrar. En la página de doTERRA los vais a encontrar. Hace cosa de un mes o 2 meses que han empezado a venderlos. Antes no los vendían, no vendían este tipo de cosas, pero ahora sí han incorporado algunos de estos instrumentos y para mí esto sí que es un imprescindible. Tenemos que tener rolones en casa para preparar nuestros rolones. doTERRA también vende rolones ya preparados. Este, por ejemplo, pues es un rolón que ya viene hecho y que funciona muy bien y que además cuando se te ha terminado tienes el rolón vacío para hacerte tú las mezclas que quieres hacer. Bien, entonces, lo dicho, rolones es otro de los instrumentos o herramientas que debes tener en casa si vas a introducirte en el mundo de los aceites esenciales. Otra de las cosas muy importantes son atomizadores, que nunca me sale porque yo le llamo chif chif. El atomizador, ahora no recuerdo, este será pues de 500 seguramente. Este concretamente lo utilizo para limpieza, pero los hay más pequeños, más grandes igual sería un poco incómodo de manejar. Este yo lo utilizo para limpieza, pueden ser más pequeñitos porque a veces hay que incluso no son así tipo pistola, sino que son tipo spray para la cara, si te has hecho alguna mezcla que es para el cuidado de la piel,
son así más pequeñitos y lo puedes utilizar también para darte en la cara. Son atomizadores, se llaman. Y lo que sí es importante en general es que cuando no sean atomizadores de plástico, por lo mismo que os comentaba antes, porque a lo mejor vamos a estar metiendo algún aceite cítrico y el cítrico se va a comer el plástico, que aquí tengo un inciso que ahora os cuento. Este en concreto es de ámbar, los hay de vidrio, pero tiene que ser un material oscuro, tampoco puede ser transparente o no debería ser transparente porque los aceites esenciales se conservan mejor en lugares oscuros, se lo vamos a tener durante mucho tiempo. Bueno, yo generalmente ni siquiera espero a que se termine. Yo lo que suelo hacer es cuando lo veo que ya se está terminando, le añado más agua y le voy añadiendo el aceite esencial o los aceites, la mezcla que utilizo en este caso. En este caso, por ejemplo, yo sí le he puesto aceite de limón porque lo utilizo muchísimo para limpieza y sabéis que, a ver si se puede ver, sabéis que esto de aquí, esto es un plástico. Entonces yo me temo que a la larga esto se corrompe por lo que os decía antes, porque el cítrico corrompe el plástico. Pero es que no he encontrado otro atomizador que no tenga esto. Este inciso lo hago por si alguien sabe algún atomizador que no tenga esto de plástico, pues que me lo ponga abajo en los comentarios y mira, una cosa más que aprenderé. Y para terminar, el último instrumento que yo recomiendo que tengáis en casa es un gotero, ¿vale? El gotero es a ver, es esto de aquí, lo habéis visto seguro en algún sitio, es un gotero. ¿Por qué vamos a utilizar un gotero si, como hemos dicho antes, el frasco ya viene con un agujerito súper pequeño para poder aplicar las gotas una a una? Bien, porque este agujero nos funciona muy bien, pero a veces depende de la inclinación con la que lo estemos aplicando, a veces se nos escapa una gota y si sois usuarios o usuarias de aceites esenciales, lo sabéis. A veces se te escapa una gota y a veces incluso dos gotas y tú solo querías poner una. Con el gotero eso no pasa. Si estamos haciendo una mezcla y necesitamos un número de gotas determinado, con el gotero vamos a ir al milímetro. Necesitamos una gota, solamente vamos a aplicar una gota. No va a depender de la inclinación que nosotros le hagamos al frasco. Entonces, también, todos los elementos que os estoy enseñando al final son elementos fáciles de encontrar. Los encontráis en doTERRA, por ejemplo, lo que son los goteros, los rolones, las cápsulas vegetales, el aceite de coco fraccionado también. Si queréis utilizar otro aceite vegetal, también son fáciles de encontrar. No son elementos caros que digas, no, es que voy a empezar a utilizar aceites y encima después tengo que hacer una super inversión en todo esto. No. Todo esto son elementos bastante económicos y que además nos van a facilitar mucho el uso de aceites esenciales, poder aplicarlos mejor y sobre todo aprovechar bien, ya que los vamos a utilizar, pues aprovecharlos bien y poder aprovecharlos en todo aquello que necesitemos, ya sea si vamos a utilizarlos como como elementos pues para liberar de tóxicos todo lo que son no me está saliendo la palabra, los productos de limpieza sin tóxicos, o bien si lo queremos aplicar tópicamente, si lo queremos aplicar aromáticamente con el difusor. Todos estos son, os dejo aquí el listado de estos 7 elementos que para mí son muy importantes, imprescindibles si queréis utilizar aceites esenciales, y ya os digo que no son nada difíciles de encontrar y nada caros tampoco. Y bueno, espero que os haya resultado útil. Si tenéis alguna duda o alguna aportación que hacer, estaré encantada de leeros en los comentarios. Si tenéis consultas, podéis escribir aquí, no me equivoco ahora de lado, os pongo aquí la dirección de correo, o bien en comentarios, me ponéis vuestro contacto y yo contacto con vosotros directamente. Gracias y nos vemos en el próximo vídeo.